Me dieron como si fuera una cosa, un trasto. Mi madre ni siquiera me miró a los ojos. Solo señaló la carreta y dijo: «Vete, y no vuelvas a avergonzar mi nombre». Tenía 11 años, y ese hombre era un pastor, un hombre de Dios, decían. Pero lo que me hizo, nadie podría imaginarlo. Soy Dolores, hoy tengo 84 años. Durante casi toda mi vida me quedé callada, porque nadie quiere escuchar lo que una vieja tiene que contar, menos aún cuando la historia tiene que ver con la iglesia. Un pastor y una niña entregada como si fuera un saco de patatas. Pero no puedo morirme con esto guardado, porque guardarlo solo hizo que este dolor se pudriera por dentro. Y ahora, si me voy, quiero irme con todo dicho, con todo contado, tal como fue. Nací en un pueblo perdido en el interior de España, un lugar tan pequeño que ni en los mapas estaba. Mi padre se fue cuando yo era pequeña, y mi madre nunca me quiso. Decía que yo era su error, que había arruinado su vida, que lo único que hacía era comer y dar gastos. Por eso, cuando apareció el pastor ofreciendo ayuda, ella vio la oportunidad perfecta para deshacerse de mí. Él decía que acogía a niñas huérfanas, que les daba un tejado y les enseñaba la fe. Pero yo no era huérfana. Mi madre estaba viva, solo que no me veía como su hija. Me veía como una carga, un problema. Aún recuerdo ese día como si fuera hoy. Era temprano. El sol apenas asomaba. Estaba barriendo la cocina cuando escuché el ruido de la carreta. Me asomé a la puerta y lo vi llegar. Alto, con traje oscuro, la Biblia bajo el brazo. Me sonrió como si ya me conociera, como si supiera que yo ya era suya. Mi madre salió de casa con una bolsa en la mano. Se la dio. Luego me llamó. «Coge tus cosas y vete». Yo solo tenía una muda de ropa, un peine roto y una muñeca vieja sin brazo. Pregunté a dónde iba. Ella dijo: «Con él. Te va a enseñar a ser mujer de verdad». El camino fue largo. Él casi no hablaba. Solo miraba al frente y rezaba en voz baja. Cuando intentaba preguntar algo, decía que era momento de silencio, que el silencio purifica. Y yo, con miedo, me callaba. La casa a la que me llevó era grande, apartada, en medio del campo, con un portón alto y ventanas cerradas. No parecía casa de pastor, parecía cárcel. Me mandó entrar por la puerta de atrás. Dijo que la de adelante era solo para visitas importantes, que yo era sirvienta, y las sirvientas entran por detrás. Me puso en un cuarto pequeño en la parte trasera. Había una cama dura, una Biblia encima y una jarra de agua. Me dijo que debía leer un capítulo al día y rezar antes de dormir, que, de ahora en adelante, mi vida sería para servir a Dios y a Él. No entendí qué quería decir con eso, pero solo tenía 11 años. Y con 11 años en esa época, eras una niña que trabajaba, obedecía y se callaba la boca. Los primeros días, hacía todo lo que me mandaba. Lavaba ropa, barría el suelo, cocinaba lo que pedía. Él decía que estaba aprendiendo a ser mujer, que una mujer de fe sirve con alegría. Y cada vez que mostraba cansancio, decía que era el diablo intentando alejarme del buen camino. Si hacía algo mal, no gritaba, solo rezaba en voz alta. Me hacía arrodillarme en el suelo con maíz seco y repetir que era una sierva de Dios y que debía obedecer. Poco a poco, empezó a acercarse más. Se sentaba demasiado cerca. Me tocaba la cabeza, los hombros. Decía que era hermosa como las mujeres de la Biblia, que Dios me había hecho para algo grande, que yo era una elegida. Me parecía extraño, pero él era pastor, un hombre al que todos respetaban. ¿Quién era yo para dudar? Una noche, entró en mi cuarto. Yo ya estaba acostada. Se sentó en la cama y empezó a rezar. Luego me dijo que Dios le había hablado, que yo era especial, que mi pureza iba a ayudarlo a mantenerse firme en su ministerio. No entendí, pero me mandó cerrar los ojos y rezar con él. Y eso hice. Empezó a venir a mi cuarto más a menudo. Siempre decía que era para rezar. Siempre me hacía repetir versículos sobre obediencia y sumisión. Empecé a tener miedo, pero no sabía cómo explicarlo. Era un miedo callado, un miedo que se pegaba a la piel, al estómago, a la garganta. Un día, mientras lavaba ropa en el tanque,
Se quedó mirándome. Dijo que estaba creciendo, que ya no era una niña, que el cuerpo cambia, pero el espíritu necesita guía. Luego me mandó acostarme más temprano esa noche. Dijo que Dios tenía planes para mí. Temblé por dentro. Algo me decía que lo que venía no tenía nada de divino. Pero, ¿quién me iba a escuchar? ¿Quién me iba a creer? Esa noche, cuando dijo que Dios tenía planes para mí, no pude dormir. Me quedé acostada, con los ojos abiertos, mirando el techo de madera, intentando entender qué quería decir con eso. En mi cabeza de niña todo era confuso. No tenía palabras para nombrar el miedo. Solo sabía que algo dentro de mí gritaba que corriera, pero no tenía a dónde ir, ni quién me esperara fuera. El cuarto era frío, el colchón, fino. Escuchaba sus pasos en el pasillo, yendo y viniendo, como si esperara el momento justo. Cuando giró el pestillo y la puerta se abrió despacio, mi corazón se disparó. Entró con la Biblia en la mano y un paño blanco al hombro. Cerró la puerta con llave y se sentó en la cama, como otras veces. Pero esa vez no rezó. Me miró, sonrió y dijo que Dios estaba allí con nosotros, que lo que iba a pasar era parte de un propósito mayor. Me quedé helada. Me mandó sentarme, puso la mano en mi rodilla y dijo que era el momento de convertirme en mujer, que la Biblia hablaba de entrega, de sumisión, de servir con el cuerpo y el espíritu. Intenté apartar las piernas, pero él apretaba con fuerza. Dijo que no era momento para dudas, que debía aceptar, y cuando levantó el paño blanco y lo puso sobre mis hombros, dijo que era un símbolo de pureza, de santificación. Empezó a tocarme, a hacerme repetir versículos que ni entendía, y cuando intentaba resistir, decía que eso era rebeldía, que las hijas del Señor no rechazan el llamado. Quería gritar, pero no podía, porque no sabía si estaba bien o mal. Solo sabía que dolía, que ardía, que eso no era paz, que eso no podía ser Dios. Después, me mandó bañarme. Se vistió como si nada hubiera pasado y se fue. Dijo que al día siguiente debía levantarme más temprano para rezar en ayunas, que la fe exigía sacrificio y que eso era solo el comienzo. Al otro día me trataba como si nada. Me llamó para poner la mesa, pidió café con pan y leyó un pasaje de la Biblia en voz alta. Yo me senté con la cabeza baja, las manos temblando, intentando entender qué había hecho mal para merecer eso. Y él solo sonreía. Decía que ahora estaba más cerca del espíritu, que la obediencia transforma, que la carne es débil, pero el espíritu es fuerte, y que yo lo estaba haciendo bien. Los días siguientes fueron iguales. Seguía entrando en mi cuarto, siempre con una nueva excusa, un nuevo versículo, una nueva justificación, siempre con esa voz calmada que mezclaba consuelo y amenaza. Y yo fui perdiendo la fuerza, porque después de un tiempo, hasta lo absurdo empieza a parecer normal. Empecé a pensar que tal vez todas las niñas pasaban por eso, que tal vez era parte de la fe. Nunca me pegó con las manos, pero me golpeaba con palabras. Decía que si contaba algo a alguien, me tomarían por mentirosa, que nadie creería en una niña que venía de la miseria, que mi madre ya me había rechazado una vez y lo haría de nuevo. Decía que él era un hombre respetado, que su palabra valía más y que Dios lo veía todo, siempre. Una tarde, mientras lavaba ropa, apareció con una visita. Era una mujer de la iglesia. Vino a dejar unos panes. Cuando me vio, intentó hablar conmigo, pero él se quedó cerca, vigilando cada palabra. Solo pude sonreír y decir que todo estaba bien. Por dentro, gritaba, pero por fuera, era la sirvienta ejemplar. Después de que la mujer se fue, me llevó al cuarto otra vez. Dijo que me estaban poniendo a prueba, que si abría la boca, traicionaría su confianza y la de Dios. Me hizo arrodillarme en maíz seco durante horas. Me mandó repetir decenas de veces: soy una sierva fiel, soy una bendición del Señor, soy pura porque obedezco. Era como un castigo disfrazado de oración, un silencio forzado que él llamaba fe. Y yo repetía, porque ya no sabía qué era lo correcto, porque ya no sabía dónde empezaba Dios y dónde terminaba ese hombre. A veces miraba al cielo y pedía morirme, pero lo pedía bajito,
porque él decía que hasta los pensamientos podían ser escuchados por el Señor. Y si Dios oía que dudaba de la misión que me habían dado, tal vez me castigaría aún más. Solo quería desaparecer, pero no podía. No sabía cuánto tiempo iba a durar aquello. No sabía si alguien me sacaría de allí algún día. Solo sabía que nadie me preguntó nunca qué quería. Nadie me preguntó si tenía miedo, si dolía, si quería volver a casa, porque nunca me consideraron una persona. Era solo un paquete dejado en la puerta de un hombre con título de pastor. Y obedecí. Obedecí porque tenía miedo. Obedecí porque no conocía otra vida. Obedecí porque, con 11 años, ya estaba condenada. Si has escuchado hasta aquí, si esta historia te ha hecho sentir algo, suscríbete al canal. Eso ayuda más de lo que imaginas. Y demuestra que estas historias ya no están enterradas en el silencio. Después de un tiempo, dejé de contar los días. No sabía si era lunes o domingo, porque para mí todo era igual. Me levantaba antes del amanecer, ponía leña en el fogón, preparaba su café, limpiaba la casa, leía la Biblia en voz alta y esperaba a ver qué querría esa noche. Ya no me preguntaba por qué, solo lo hacía, porque cuando te pegan callada, aprendes que el silencio protege más que cualquier palabra. Él lo decía siempre, que quien habla demasiado pierde la bendición, que el silencio era la armadura de la mujer de Dios, que la lengua es el látigo del demonio. Yo lo creía, no porque fuera verdad, sino porque él me hizo creerlo. Y cuando eres niña, crees en lo que te repiten muchas veces, sobre todo si viene de alguien que dice hablar por Dios. Dejé de pensar que alguien podía ayudarme, porque nadie venía a esa casa. Él decía que era por seguridad, que había muchos peligros en el mundo y que mujeres puras como yo podían contaminarse si salían. Cerraba el portón con cadena. Decía que era protección espiritual, pero era solo una cárcel. Lo único que veía del exterior era el cielo. Cuando tendía la ropa en el tendedero, miraba hacia arriba y pedía a Dios que me sacara de allí, pero después me sentía culpable, porque él decía que pedir salir de donde Dios me había puesto era pecado, y no quería pecar más, porque cada pecado que él encontraba en mí se convertía en castigo. Empezó a controlar hasta mi respiración. Me mandaba no arrastrar los pies al andar, no toser fuerte, no suspirar durante la oración, no mirarlo a los ojos. Si olvidaba alguna de estas reglas, me castigaba con ayunos forzados, con castigos físicos o con esas largas sesiones de culpa, donde me hacía arrodillarme y repetir por horas que era defectuosa, ingrata, sucia. Llegó un punto en que empecé a creer que realmente era todo eso, que el error era mío, que me habían entregado a él porque nadie más quería cargar con una niña defectuosa. Lo pensaba mientras limpiaba el baño, mientras cocinaba, mientras cosía los trapos que él rompía cuando se enfadaba. Pensaba que tal vez había nacido solo para eso, servir, aguantar, callar. Un día, mientras barría el patio, escuché voces al otro lado del muro. 2 hombres hablaban sobre un evento de la iglesia. Uno mencionó el nombre del pastor. Intenté acercarme para escuchar, pero él apareció de repente, me agarró del brazo y me llevó de vuelta al cuarto. Dijo que no podía andar fisgoneando, que ese lugar era sagrado y que mi sitio estaba dentro de la casa, lejos de la calle, lejos de las distracciones del mundo, que Dios me había puesto allí, y quien intenta huir de su propósito es castigado. Temblaba, no de frío, sino de algo peor, un miedo que no tenía nombre, un miedo que se pegaba al cuerpo y no salía ni con el baño. Y él lo sabía, sabía que estaba débil, sabía que tenía miedo, y lo usaba contra mí, siempre. Empecé a escuchar mi propia voz, solo dentro de mi cabeza, porque fuera de ella, ya no hablaba. Respondía solo con gestos, con miradas, con movimientos. Él decía que eso era bueno, que las siervas calladas agradan más a Dios. Un día me hizo estar sin hablar durante 7 días seguidos. Dijo que era un ayuno de palabras, que la lengua necesitaba descanso. Me quedé muda, literalmente, porque si abría la boca decía que rompía un pacto espiritual. Dormía mal, comía poco, tenía fiebre a veces, mareos.
dolores de espalda, pero no podía quejarme, porque él decía que el sufrimiento es lo que acerca al ser humano a lo sagrado, que Jesús también sufrió, y que debía agradecer por estar siendo purificada. Empecé a olvidar quién era. A veces intentaba recordar mi nombre completo, y no podía, porque él me llamaba con apodos que inventaba: ofrenda, promesa, pecadora corregida. No escuchaba mi nombre desde hacía meses. Y cuando dejas de escuchar tu propio nombre, es como si desaparecieras poco a poco, como si dejaras de existir. Un día llegó con un cuaderno en la mano. Me mandó escribir todo lo que recordaba de mi infancia. Dijo que era un ejercicio espiritual, pero cada vez que escribía un recuerdo bueno, rompía la página. Decía que un pasado feliz era una distracción, que el presente era mi cruz y que solo había salvación en el sufrimiento. Fue entonces cuando entendí que nunca saldría de allí sola, que o alguien me sacaba a la fuerza o moriría en ese cuarto, siendo llamada sirvienta, siendo tocada por un hombre que decía amar a Dios con la misma boca que me hacía repetir que aquello era una bendición. Y yo, que solo tenía 11 años, ya me sentía vieja, cansada, vacía. Lo que más me dolía en esa casa no era lo que me hacía por las noches, era lo que hacía durante el día, porque durante el día fingía que no pasaba nada. Se sentaba a comer, leía la Biblia, me mandaba cantar himnos, y yo, con las rodillas doloridas y el cuerpo aún marcado, obedecía, porque decía que tenía suerte, que otras niñas ni siquiera tenían eso, que debía agradecer por estar allí. No agradecía con la boca, agradecía con el silencio, porque era lo que él esperaba, que me callara, que aceptara, que me quedara en un rincón, como un mueble viejo, como una escoba apoyada en la pared, sirviendo y callada. Empecé a hacer todo automáticamente. Me levantaba, ponía leña, limpiaba, rezaba, todo con la misma cara, sin expresión, sin ganas. Él decía que eso era la verdadera obediencia, que así se forma una mujer temerosa de Dios. Y yo lo creía, porque ya no tenía idea de qué era lo correcto. Lo correcto era lo que él decía, y lo incorrecto era todo lo que me hacía querer huir. Cuando cometía algún error, aunque fuera sin querer, el castigo llegaba rápido. Una vez dejé que se quemaran los frijoles porque me quedé dormida de cansancio. Me mandó arrodillarme en el patio durante horas, sosteniendo un ladrillo en cada mano. El sol quemándome la cabeza, el suelo caliente, y él sentado a la sombra, leyendo la Biblia en voz alta, diciendo que el cuerpo necesita sentir para que el alma entienda. Casi me desmayé, pero no podía caerme, porque decía que caerse era debilidad, y la debilidad es una grieta para el diablo. Otra vez, dejé caer agua en el suelo de la cocina. Me mandó lamer el piso para aprender que una sirvienta limpia, hasta con la boca. Lo hice, no porque quisiera, sino porque sabía que si me negaba, vendría algo peor. Y él siempre encontraba una manera de hacerme creer que todo era por Dios, que los castigos eran bendiciones, que el sufrimiento era parte del plan. No quería solo mi cuerpo, quería mi mente, quería borrarme por dentro. Y casi lo logró, porque hubo un día en que me miré al espejo y no me reconocí. La cara era la misma, pero los ojos no eran míos, eran ojos vacíos, muertos, como si dentro de mí solo hubiera silencio, un agujero. En ese tiempo, empezó con los ayunos forzados. Decía que necesitaba purificar los pecados de la carne. Me mandaba estar 2, 3 días sin comer, solo bebiendo agua y rezando. Y mientras tanto él comía delante de mí. Decía que era una prueba, que si la superaba, sería aún más santa. Pero si me quejaba, era señal de codicia. Una vez me desmayé barriendo el patio. Desperté en el cuarto, con un paño mojado en la frente, y él diciendo que Dios me había puesto a prueba, que me estaba moldeando. Y yo lo creía, porque no dejaba espacio para la duda. Y cuando intentaba pensar diferente, me sentía culpable. Pensaba que mi mente era débil, que era ingrata, que no entendía el plan divino. Él me lo decía todos los días, que era tonta, que no entendía la palabra, que Dios hablaba con él, no conmigo.
Las pocas veces que alguien llegaba a la casa, me encerraba, a veces en el cuarto, a veces en la despensa, y tenía que quedarme en silencio, inmóvil, hasta que él dijera que podía salir. Decía que yo era un secreto santo, que lo que teníamos era demasiado especial para mostrarlo, que el mundo no lo entendería. Yo lo creía. Porque, ¿quién más iba a querer escuchar mi versión? ¿Mi madre? ¿La que me entregó por un saco de harina y un poco de aceite? Poco a poco, mi cabeza olvidó cómo era hablar con otras personas. Olvidé cómo era escuchar mi nombre, cómo era reír, cómo era desear algo, porque desear se convirtió en pecado, y soñar era señal de vanidad, y toda vanidad, según él, era del demonio. Rezaba, pero no a Dios. Rezaba para que todo terminara, para morirme pronto, para que un rayo cayera en la casa, para un accidente, cualquier cosa que me sacara de allí, y después me sentía culpable, porque él decía que desear la muerte era insultar el regalo de Dios. Entonces paraba y seguía, lavando, cocinando, sirviendo, callando. Un día me mandó memorizar un salmo entero. Dijo que era la oración de la sierva fiel. Pasé la madrugada repitiéndolo, de pie, con una vela encendida al lado. Dijo que si la vela se apagaba, pasaría 3 días sin comer. Y la vela se apagó. Un viento entró por la ventana. Y ni siquiera lloré. Solo bajé la cabeza y acepté, porque ya ni sentía hambre. Sentía otra cosa, un vacío que ocupaba el lugar del estómago, del alma, del cuerpo entero. Tenía 12 años, pero me sentía de 60. Todo cambió el día en que empecé a sangrar. Me desperté asustada, con la ropa manchada, sin entender qué me pasaba. Sentí un dolor en la barriga que nunca había sentido antes, y cuando vi la sábana llena de sangre, pensé que estaba enferma, que iba a morirme. Corrí hasta él, con la sábana en la mano, temblando, llorando, intentando explicar lo que no sabía. No se asustó. No preguntó si me dolía. Solo me miró con una sonrisa que me heló el cuerpo entero y dijo: «Ahora estás lista». No entendí. Pregunté qué quería decir, pero no respondió. Me mandó bañarme e ir directa al cuarto. Dijo que esa noche hablaríamos con Dios, que era un día de consagración, de renovación espiritual. Obedecí, como siempre. Me bañé, me puse el vestido que él mandó, me quedé en el cuarto como ordenó, y esperé. El corazón no paraba de latir rápido, como si ya supiera lo que venía. Cuando entró en el cuarto, traía un paño rojo y una Biblia. Cerró la puerta con llave, apagó la lámpara y dijo que Dios estaba allí, que esa noche era santa, que yo era la elegida. Rezó por unos minutos. Me mandó repetir frases que él inventaba y luego me mandó acostarme. El paño rojo fue colocado sobre mí como símbolo de purificación, según él. Luego empezó a desvestirme con calma, diciéndome que no tuviera miedo, que eso era natural, que yo era una flor que se abría para el Señor. Temblaba, lloraba en silencio, y él decía que el llanto era señal de que el Espíritu Santo estaba actuando. El dolor fue inmediato. El cuerpo no estaba preparado para eso. Sentí que algo se rompía dentro de mí, una mezcla de sangre, dolor, miedo y asco. Pero él seguía diciendo que todo era parte del plan, que debía confiar, que el sacrificio traía salvación. Cuando terminó, me cubrió, hizo una oración larga y me mandó dormir. Dijo que ahora era su esposa espiritual, que nuestra unión era sagrada, que no podía contar a nadie, porque era un pacto directo con el cielo, que el mundo no entendería. Al día siguiente me dio un pan duro y un vaso de agua. Dijo que el cuerpo necesita poco cuando el espíritu está creciendo, que debía comer en silencio y agradecer. Comí con la boca seca, con el estómago revuelto, con el alma rota, pero obedecí, porque en ese punto ya no sabía qué era correcto o incorrecto. Solo sabía que todo dolía. Así empezó una nueva fase en esa casa. Me comenzó a llamar esposa del espíritu. Dijo que cada vez que mi cuerpo sangrara, nuestra unión debía renovarse. Y con cada nuevo ciclo, el abuso se repetía. Lloraba menos. No porque doliera menos, sino porque ya no creía que llorar cambiara nada. El miedo era tanto que hasta mi respiración cambió.
Caminaba suave, hablaba bajo, me movía como si cualquier movimiento equivocado fuera a traer un castigo. Decía que estaba aprendiendo, que cada vez estaba más purificada, pero yo solo sentía que estaba desapareciendo. Un pedazo de mí se iba con cada vez. Empezó a vigilarme aún más. Controlaba mis horarios, mi comida, mi baño, mi forma de mirar. Decía que los ojos rebeldes son ojos que caen en tentación. Cuando notaba que estaba triste, decía que era ingratitud, y repetía que debía alegrarme por haber sido elegida, por vivir bajo el mismo tejado que un hombre de Dios. Una vez, dejé escapar que extrañaba mi infancia. Se enfadó. Dijo que la infancia era cosa del pasado, que ahora era mujer. Tomó la Biblia y me golpeó con ella en el hombro. Dijo que la palabra también corrige, y que si seguía mirando hacia atrás, nunca alcanzaría la salvación. Me callaba, aguantaba el llanto y fingía aceptar. Decía que la mayor virtud de una mujer de fe es el silencio, que las mujeres que hablan demasiado son instrumentos del enemigo. Empecé a estar cada vez más callada, por fuera y por dentro. Ya no hablaba sola, no me escuchaba más. A veces me preguntaba si aún existía, si esa niña de 11 años que dejaron allí seguía viviendo dentro de ese cuerpo, porque lo que quedaba era solo cansancio, obediencia y miedo. Una noche, entró borracho en el cuarto. El olor a vino mezclado con sudor me dio náuseas. Tropezó con los muebles, se acostó encima de mí y dijo que era suya, que nadie podía sacarme de allí, que Dios lo había puesto en mi vida y que si huía, el castigo sería eterno. Cerré los ojos y dejé que pasara, porque el cuerpo ya no reaccionaba, porque el alma ya se había callado. Después, se durmió allí mismo, roncando fuerte. Y yo me quedé despierta hasta que salió el sol, mirando el techo, intentando recordar una sola vez en que fui feliz. No pude, porque desde el día en que me entregaron a esa casa, todo lo que me quedó fue obediencia y un dolor que no se iba. A los 13 años, empecé a sospechar que lo que él me hacía no era normal. Tardé en darme cuenta, porque desde los 11 vivía encerrada en ese mundo, donde solo existía su palabra. Pero un día, mientras tendía ropa en el tendedero, escuché voces al otro lado del muro. Una mujer hablaba con otra, bajito, riendo, comentando sobre una niña de la iglesia que iba a recibir un regalo de cumpleaños, un vestido nuevo, un libro, algo así. Y eso me golpeó de una manera extraña, porque ya ni recordaba qué era un cumpleaños. Me quedé allí, parada, con la sábana en la mano, intentando imaginar cómo sería recibir un regalo, o que alguien recordara el día en que naciste. Cuando me di cuenta, él estaba detrás de mí. Había llegado sin hacer ruido. Me agarró del brazo con fuerza, me miró a los ojos y dijo que la curiosidad era pecado, que una mujer que escucha conversaciones del mundo abre las puertas al enemigo. Me encerró en el cuarto por 2 días. Solo me daba agua y me hacía rezar. Me mandaba repetir que era una sierva y que no necesitaba nada más que su presencia. Cuando me dejó salir, volví al trabajo como si nada hubiera pasado. Pero por dentro, algo se había movido. La idea de que había otra vida allá afuera empezó a crecer en mi cabeza. La voluntad de salir, de correr, de desaparecer de ese lugar comenzó a consumirme. Imaginaba cómo sería cruzar el portón, caminar sin rumbo, pedir ayuda a cualquiera, gritar si fuera necesario. Pero cada vez que lo pensaba, recordaba sus amenazas. Decía que si huía, Dios me castigaría, que sería poseída por espíritus malignos, que nadie me creería, que me devolverían a él, y que, si eso pasaba, conocería el verdadero infierno. Aún así, empecé a probar pequeñas posibilidades. Un día, escondí un pedazo de pan duro y lo guardé en el bolsillo del delantal. Mi idea era intentar salir de madrugada, caminar hasta algún lugar donde hubiera gente, cualquier lugar. Pero cuando llegó la hora, mis piernas no se movieron. El portón cerrado, los perros sueltos, el miedo que me paralizaba por dentro. Volví al cuarto y lloré toda la noche. Al día siguiente encontró el pan en mi bolsillo. No sé cómo, solo sé que,
Cuando me llamó, ya tenía el cinturón en la mano. Me mandó arrodillarme en el gallinero. Me echó maíz en el pelo y dijo que necesitaba aprender a ser fiel. Cada vez que me golpeaba, decía una frase de la Biblia. Entre golpe y golpe, gritaba que una mujer rebelde es como mala hierba y que quien siembra hierba mala se quema en el fuego eterno. Quedé con el cuerpo marcado por semanas. Las heridas dolían, pero lo que más dolía era la certeza de que él sabía todo, que nada se le escapaba, que hasta cuando solo pensaba en huir, él lo notaba. Tenía miedo hasta de mis pensamientos. Empecé a dormir con la cabeza cubierta, pensando que así no oiría lo que pensaba. Una madrugada, escuché el portón abrirse. Me levanté despacio, fui hasta la ventana pequeña del cuarto y lo vi hablando con un hombre. Parecía alguien de la iglesia. Me quedé observando escondida y oí al hombre preguntar si aún vivía alguien con él. Y él respondió: «No, solo estoy yo y Dios». Eso me heló, porque significaba que ni siquiera me consideraban persona. Era nada, era sombra, era un secreto, era parte de un plan que solo él entendía. Y fue ese día cuando entendí de verdad que nadie vendría a buscarme, que nadie sabía que estaba allí, que, si algún día desaparecía, ni mi nombre sería recordado. Empecé a tener pensamientos oscuros. Pensaba en huir y tirarme a un río o a un barranco, solo para acabar con todo. Pero luego recordaba que él decía que hasta el suicidio era cosa del diablo, que si lo hacía, mi espíritu nunca descansaría, y el miedo me frenaba otra vez. Lo único que hacía era escribir en pedazos de papel escondidos. Escribía lo que recordaba de mi infancia, de las pocas cosas buenas que viví antes de ser entregada a él. Escribía con letra pequeña, lo escondía entre las tablas del suelo, como si eso me mantuviera viva por dentro. Pero un día él lo encontró. Encontró los papeles mientras limpiaba el cuarto en mi ausencia. Me llamó, me los mostró y dijo que eso era señal de vanidad, que aferrarse al pasado era traicionar el presente. Los rompió delante de mí. Luego, me mandó quedarme desnuda en el cuarto y rezar por perdón durante horas. Cuando intenté cubrirme, dijo que eso era orgullo, y que el orgullo era el peor de los pecados. A partir de ese día, prohibió que escribiera cualquier cosa. Quitó todos los lápices, los papeles, hasta los libros. Dijo que mi única fuente debía ser su palabra, y que, si Dios quisiera que escribiera, me habría dado otra vida. Y yo lo creí. Una vez más. Un día llegó más nervioso de lo normal. Caminaba de un lado a otro, hablando solo, sosteniendo papeles, como si hubiera recibido una mala noticia. Le pregunté si necesitaba ayuda y me mandó callarme. Dijo que tenía demasiadas cosas en la cabeza y que yo era parte del problema. No entendí qué quería decir, pero me quedé callada. Horas después, escuché un ruido en el portón. Era una mujer de la iglesia, la misma que había traído panes meses atrás, pero esta vez quería hablar. Él la recibió en la entrada, y yo, escondida en el pasillo, escuché cuando preguntó por mí. «¿Y esa niña que vivía con usted?» Nunca más la vi. Él respondió con una risa. Dijo que había crecido, que me había ido a vivir con parientes lejanos, que ahora vivía solo, en paz. Ella no respondió nada. Solo se quedó en silencio unos segundos y luego cambió de tema. Pero vi en sus ojos, aunque fuera de lejos, que no le creyó. Cuando se fue, él volvió furioso. Me agarró del brazo, me llevó al cuarto y cerró con llave. Dijo que me estaban descubriendo, que debía tener cuidado con lo que hacía, con lo que mostraba, que las mujeres entrometidas podían arruinar todo. Me tuvo encerrada allí por 4 días, sin salir, solo con agua y pan seco. Me pasaba notas por debajo de la puerta, diciendo que debía reflexionar sobre mi papel, que el mundo afuera era peligroso, que si me encontraban, me mandarían a un orfanato, a un convento, o algo peor. Decía que al menos allí tenía un tejado, una cama, un protector, y que si perdía eso, nunca más tendría paz. Ya no sabía si tenía razón o no. Solo sentía el miedo creciendo cada vez más. Cuando me dejó salir, advirtió que si esa mujer volvía a preguntar por mí, debía esconderme.
que él diría que no vivía nadie allí, y que, si me atrevía a mostrarme, él encontraría una manera de hacerme desaparecer. No sé si hablaba en serio, pero la forma en que lo decía me helaba la espalda. En los días siguientes, la mujer volvió 2 veces más. La primera, él la atendió rápido y cortante. La segunda, dijo que no podía hablar, pero ella insistió. Empezó a aparecer más seguido, fingiendo que traía cosas de la iglesia, o libros. Yo pensaba que tal vez sabía algo, que tal vez había visto algo, que tal vez intentaba ayudar, pero él siempre estaba cerca, vigilando, escuchando todo. Cuando ella venía, me encerraba en la despensa, detrás de un armario viejo, con candado por fuera. El espacio era pequeño, oscuro, con olor a moho. Estuve allí tantas veces que perdí la cuenta. A veces, oía su voz al otro lado de la pared, llamando, preguntando si había alguien más. Y él respondía con calma que no vivía nadie con él, que era solo él y Dios. En una de esas visitas la escuché decir: «Huele a ropa lavada de mujer aquí». Y él respondió: «A veces lavo mi propia ropa». Ella no replicó, pero su silencio decía mucho. Parecía que estaba juntando piezas. Y yo, escondida, rezaba para que volviera, para que entrara en la casa, para que viera algo, cualquier cosa. Pero nunca pasó, y seguí siendo un secreto, un fantasma dentro de esa casa. La situación se puso más tensa después de eso. Él empezó a tratarme con más dureza. Dijo que el diablo intentaba separarnos, que las mujeres entrometidas eran instrumentos del mal, que debía obedecer sin desviar la mirada, sin salir de mi lugar. Empezó a cerrar puertas durante el día, a poner candados en las ventanas, a guardar las llaves en el bolsillo del pantalón. Todo por miedo a que alguien entrara, me viera, me llevara. Y yo, aunque moría por salir, me escondía, porque él me había convencido de que no sobreviviría afuera, de que nadie me aceptaría, de que si alguien descubría, dirían que la culpa era mía, que yo lo provoqué, que yo lo acepté, y yo lo creía, porque eso era lo que él hacía mejor, hacerte dudar de ti misma. Soñaba todas las noches con la mujer de la iglesia. Soñaba que volvía, que abría la puerta, que me veía, que me llevaba. Pero en el sueño siempre despertaba en el momento equivocado. Despertaba antes de ser salvada. Siempre. Y luego el día empezaba otra vez, con café aguado, con oraciones forzadas, con silencio absoluto. Un día dijo que debía prepararme para una nueva fase, que ya estaba más grande, que pronto nadie podría negar que era mujer, y que, por eso, nuestro vínculo debía profundizarse. No pregunté qué significaba, solo me callé, pero por dentro, algo gritaba que lo peor aún estaba por venir. La mujer de la iglesia volvió otra vez. Esta vez no estaba sola. Venían 2 hombres con ella. Uno parecía líder de la congregación. El otro llevaba una carpeta y una mirada seria. Yo estaba en el patio, tendiendo ropa, cuando escuché el portón abrirse y las voces entrando. No tuve tiempo de esconderme. Él me vio primero. Vino corriendo hacia mí, me agarró del brazo y me empujó dentro de la casa. Me mandó quedarme en el cuarto y no salir. Cerró la puerta con llave y volvió afuera como si nada. Me quedé pegada a la pared intentando escuchar. La mujer decía que había denuncias, que alguien del pueblo había hablado de una niña escondida en esa casa, que había sospechas de abuso. Él se reía, decía que era calumnia, que estaban intentando destruir su trabajo. Decía que vivía solo, que era un siervo de Dios, que nunca tocaría a una niña. Uno de los hombres insistió. Quería ver las habitaciones de la casa. Él dijo que no podía, que era un hogar sencillo y privado, que no tenía nada que esconder, pero que no permitía invasiones. Escuché todo con el corazón en la boca. Nunca nadie había estado tan cerca. Nunca nadie había dicho en voz alta lo que viví durante años. Después de unos minutos, abrió la puerta de mi cuarto. Estaba pálido, sudaba. Dijo que iba a salir, pero que si abría la boca, me arrepentiría hasta el último día de mi vida. Me mandó bajar la cabeza, no mirar a nadie a los ojos y decir que era su sobrina,
que había venido a pasar unos días, que mi madre estaba enferma. Obedecí. Salí con él, con los ojos pegados al suelo. Los hombres me miraron con desconfianza. Uno preguntó mi nombre. Respondí. El otro preguntó de dónde venía. Dije que de lejos, que no recordaba bien el nombre del pueblo. La mujer me miraba fijamente, como si supiera que todo era mentira. Pero nadie dijo nada. Nadie me sacó de allí. Solo anotaron algunas cosas y dijeron que volverían otro día. Cuando se fueron, me golpeó. Por primera vez, me pegó de verdad, sin Biblia, sin versículos, con la hebilla del cinturón, con el puño cerrado, con rabia. Dijo que casi lo arruiné todo, que ahora estarían vigilando, que si hacía algo mal, nos separarían, y que, si eso pasaba, prefería matarme. Esa frase se quedó en mi cabeza por días. Dejé de soñar, de imaginar que alguien vendría, porque si alguien venía e intentaba sacarme, tal vez no saliera viva. Empezó a esconderme aún más. Me mandaba quedarme encerrada por horas. Solo me dejaba salir de madrugada, cuando estaba seguro de que nadie pasaría por allí. Me hacía caminar con la cabeza baja incluso dentro de la casa. Decía que la oscuridad me protegía, y yo lo creía, porque no tenía otra opción. La iglesia no volvió. Nadie más vino a buscarme. Con el tiempo, él empezó a decir que todo había pasado, que Dios nos había librado de la persecución, que nuestra fe era más fuerte que las mentiras del mundo, que ahora estábamos seguros. Pero yo no me sentía segura. Me sentía enterrada viva, porque el mundo afuera existía, pero nadie me veía. Nadie me veía porque nadie quería verme, ni siquiera los que sospechaban, ni siquiera los que vieron mis ojos y fingieron creer en su historia. Eso me enseñó otra cosa, que la verdad no basta, que a veces la verdad grita, sangra, cae al suelo, y aún así nadie la escucha. Seguí viviendo en la sombra, seguía sirviendo, rezando, obedeciendo, pero por dentro había muerto. Ya no esperaba rescate, solo contaba los días, sin saber exactamente por qué. Ya no tenía fuerzas para huir, ya no tenía palabras para escribir. Era solo un cuerpo, obedeciendo la rutina de un hombre que decía que me amaba, como Dios ama a sus siervas. Dejó de usar la Biblia como excusa. Ahora hacía lo que quería, cuando quería, y solo decía que era su derecho. Empezó a beber más a menudo. Se ponía agresivo, confuso. A veces lloraba después. Decía que yo era la única persona en quien podía confiar, y que por eso debía estar agradecida. Pero no sentía nada. Ni rabia, ni pena. Solo vacío. Un agujero dentro de mí que no se llenaba con nada. Tenía 16 años. Ya no parecía niña. El cuerpo cambió. La voz cambió. Pero él seguía tratándome como objeto. Decía que era suya. Que si desaparecía, nadie me extrañaría. Que mi madre nunca preguntó por mí. Que el mundo olvidó que existía. Y tenía razón. Nadie volvió. La iglesia no denunció. La mujer nunca más apareció. El pueblo olvidó. Fui tragada por el silencio. Y entendí que lo peor no es ser maltratada. Lo peor es ser maltratada y seguir siendo invisible. Porque cuando nadie ve, nadie detiene. Y cuando nadie detiene, el mal se siente a gusto y hace su hogar. El tiempo pasó y cumplí 18 años sin que nadie me deseara feliz cumpleaños. Ni él, ni nadie. Era solo otro día. La misma rutina. El mismo café aguado. Las mismas tareas. Las mismas manos que se creían dueñas de mí. No sabía cómo era el mundo afuera. Solo sabía cómo era esa casa, esa cerca, ese cuarto sin color. Mi cuerpo era de mujer, pero mi cabeza seguía atrapada en los 11 años. Porque quien es tratada como cosa, no envejece de verdad. Solo crece en tamaño. Ya no soñaba. Ya no esperaba. Ya no intentaba entender qué me había pasado. Solo aceptaba, como si ese fuera mi destino. Hasta que un día, algo diferente pasó. Él se puso enfermo. Una fiebre alta. Una especie de gripe fuerte que lo dejó en cama. Lo cuidé porque era lo que me habían enseñado a hacer. Cociné, limpié vómitos, cambié los paños, aguanté los gemidos y las órdenes débiles, pero aún arrogantes. Solo que esta vez
Él estaba vulnerable, débil. Por primera vez, me miró con miedo. Me pidió que rezara por él, que no lo dejara solo. Dijo que Dios lo estaba castigando y que yo era su única salvación. No respondí. Solo hice lo que siempre hacía. Me callé y obedecí. Pero por dentro, algo se encendió. Una pequeña chispa de fuerza que creía que ya no existía. Empecé a salir del cuarto por las madrugadas. Aprovechaba que dormía profundamente y caminaba por la casa. Observaba todo como si fuera la primera vez. El portón, las llaves, la cerca, el reloj, el camino de tierra. Lo hice por varias noches, pensando, midiendo, esperando el momento justo. Él estuvo así casi una semana. Cuando mejoró, volvió a ser el mismo. Brusco, mandón, sin una pizca de gratitud. Pero yo ya había decidido. Me iba, aunque fuera para morirme en el camino. Porque morir intentando salir de allí sería mejor que seguir muriendo un poco cada día. Esperé una madrugada de lluvia. Sabía que los perros se quedaban más tranquilos con el agua. Tomé un pedazo de pan, un paño, y fui hasta el portón. Las manos me temblaban tanto que casi dejo caer la llave. Logré abrir. Salí descalza, sin mirar atrás. Caminé sin rumbo, con miedo de ser vista, o peor, de que él me atrapara en el camino. Anduve por horas hasta encontrar una casa con luz encendida. Toqué despacio. Una mujer abrió. Me quedé parada, sin saber qué decir. Solo logré soltar. «Necesito ayuda». Me dejó entrar. Me dio agua. Me cubrió con una sábana. Preguntó mi nombre, de dónde venía. Conté parte de la historia. Me miró como quien no sabía si creerme o no. Al día siguiente me llevó a una iglesia. No la de él, otra. Allí hablé con un cura. Le conté lo que viví. Dijo que era grave, que había que denunciar. Pero no pasó nada de inmediato. Me llevaron a un convento, donde cuidaban a niñas en riesgo. Estuve allí meses. El proceso era lento. Decían que la iglesia no quería escándalos, que había que comprobar, investigar. Mientras tanto, me trataban como sospechosa, como si pudiera estar inventando. Tuve que repetir mi historia decenas de veces. Cada palabra era una herida que se abría de nuevo. Me preguntaban por qué no huí antes, por qué no conté a nadie, como si fuera fácil, como si hubiera tenido opción. Un día supe que lo habían trasladado. No lo metieron preso, no lo castigaron, solo lo cambiaron de ciudad, como hacen con los que causan molestias. Peroling Jan System. Problemas, pero aún tienen poder. Lloré, no de tristeza, sino de rabia, porque todo lo que viví no tuvo ninguna consecuencia para él, solo para mí. Él siguió su vida, siguió siendo llamado pastor, siguió predicando, y yo seguí intentando reaprender a ser persona. A los 19 comencé a trabajar como empleada doméstica. Nadie sabía de mi historia. No hablaba de ello, no porque quisiera esconderlo, sino porque nadie quería escuchar. Solo preguntaban si sabía limpiar bien. Y yo sabía limpiar como nadie, porque eso fue lo que aprendí, servir callada. Intenté estudiar, pero la cabeza no acompañaba. Los recuerdos atrapallaban, las pesadillas venían todas las noches. Despertaba sudando, escuchando su voz llamándome, mandándome obedecer. Hubo un tiempo en que pensé en volver allí, no para pedir nada, sino para enfrentarlo, mostrar que no era la misma. Pero nunca tuve valor, porque incluso estando lejos, él aún vivía en un rincón de mi mente, como una sombra, como un veneno. Pasé a caminar mirando al suelo. Evitaba iglesias, evitaba hombres con Biblia en la mano, evitaba espejos, porque ver mi rostro me recordaba a la niña que quedó allí por tantos años, la niña que nadie escuchó, la niña que nadie salvó, y que sobrevivió, pero nunca fue realmente libre. Hoy tengo 84 años. Vivo sola en un pequeño cuarto alquilado en el interior. Me levanto temprano, cuido de mis plantas, preparo mi café y miro el movimiento de la calle por la ventana. Nadie que pasa por allí imagina lo que viví. Nadie imagina que detrás de este rostro lleno de arrugas hay una historia que nadie quiso escuchar. Pasé la mayor parte de mi vida intentando olvidar, intentando borrar esas paredes, ese olor, esa voz, pero no funcionó. Hay cosas que no se van.
Hay dolores que se convierten en parte de uno. Me casé después de muchos años. Fue con un hombre bueno, sencillo, trabajador. No sabía de mi historia. Nunca conté todo. Solo dije que tuve una infancia difícil. No preguntaba mucho. Tal vez por respeto, tal vez por miedo. Tuvimos 2 hijos. Los crié con amor, con presencia, con todo lo que no tuve. Pero incluso así, en algunas noches, los recuerdos volvían. El cuerpo recordaba, el alma temblaba. A veces, mi marido me encontraba acurrucada en un rincón del cuarto, en silencio, y solo me abrazaba. Yo decía que era solo una pesadilla. Y lo era, pero era una pesadilla que había sido real. Nunca más pisé una iglesia. Nunca más entré en un templo. No por falta de fe, sino porque no puedo. El olor de la madera, el sonido de los cánticos, todo me lleva de vuelta. Vuelve ese apretón en el pecho, esa sensación de prisión. Entonces rezo sola, en mi rincón, sin intermediarios, porque después de lo que viví, aprendí que el peor tipo de violencia es el que se esconde detrás de la fe. Cuando mi marido murió, mis hijos ya eran grandes. Cada uno siguió su vida. Yo me quedé. Elegí el silencio otra vez, pero esta vez fue un silencio mío. Un silencio de paz, pero nunca fue completo, porque siempre hubo una parte de mí que gritaba por justicia. No la justicia de los tribunales, porque esa nunca llegó, sino la justicia de hacer que alguien escuche, de contar lo que me hicieron, de decir que existí, que aquello pasó, que no era invención, que no era exageración. Por muchos años pensé que era demasiado tarde para contar, que nadie escucharía a una vieja, que todos girarían la cara. Pero entonces vi a otras mujeres hablando, otras voces apareciendo, historias siendo reveladas. Y me di cuenta de que nunca es tarde, que callar es lo que ellos quieren, que el silencio protege al agresor, nunca a la víctima. Por eso decidí contar. No por venganza, sino por liberación, porque guardar esto dentro de mí por tanto tiempo me enfermó. Me quitó años de vida, me quitó alegría, me quitó identidad. Y ahora que ya viví lo suficiente, que vi a mis hijos crecer, que enterré al amor de mi vida, no quiero llevar este peso conmigo. Quiero dejarlo aquí. Quiero que quien escuche esta historia sepa que esto pasa. Me pasó a mí. Les pasa a otras. Que no siempre el peligro está en la esquina. A veces usa traje, lleva una Biblia y habla en nombre de Dios. Pero lo que hace detrás de las puertas cerradas es todo menos sagrado. Si llegaste hasta aquí, tal vez sentiste lo que yo sentí. Tal vez recordaste a alguien. Tal vez viviste algo parecido. Espero que no. Pero si lo viviste, quiero que sepas que no fue tu culpa. Nunca lo es. Yo era solo una niña de 11 años. Fui entregada a un hombre como si fuera un objeto. Fui silenciada por años. Borré quién era para sobrevivir. Pero aún así, estoy aquí, hablando, diciendo en voz alta lo que nadie quiso escuchar. Y aunque esta sea la última vez que lo cuente, ya valió la pena. Porque ahora, al menos, mi historia existe fuera de mí. Fue dicha, fue escuchada, y eso nadie más puede borrarlo. A veces me preguntan si lo perdoné. Respondo que no sé, que el perdón es una palabra muy grande para quien tuvo que reconstruirse sola. Solo aprendí a convivir, a seguir adelante, a no dejar que la rabia me consumiera por dentro, porque él no merece más espacio. Ya me quitó demasiado. Y ahora no se lleva nada más. Hoy, cuando me miro al espejo, ya no veo a la niña que él intentó borrar. Veo a una mujer vieja, sí, cansada, con las marcas del tiempo, pero también a una mujer viva, que resistió, que no murió cuando todos pensaban que desaparecería, y que ahora, a los 84 años, eligió contar, porque hay historias que si no las contamos, se pudren dentro de nosotros, y yo me niego a morirme podrida por dentro. Por eso estoy aquí, hablando, para quien quiera escuchar. Y si llegaste hasta aquí, te agradezco, porque escuchar una historia como esta requiere valor, y tal vez, ahora, sea tu turno de contar la tuya.
Si este relato te tocó, si te hizo sentir algo, te invito a dejar un comentario. Comparte lo que sentiste. Suscríbete al canal. Eso ayuda a que esta historia llegue a más personas. Ayuda a que otras voces salgan del silencio. Y muestra que, incluso después de todo, aún hay gente que escucha, que respeta, que cree.